Paso número 1, ¿no es cierto? Recordar un poquito de la fisiología de los líquidos. Así de sencillo y así de fácil, ¿no es cierto? Agua corporal total. Agua corporal total. Exactamente. ¿Cuánto es el agua corporal total? Aproximadamente 60%. 60%. En hombres y 50%. 50% en mujeres de sexo femenino. 60% de los hombres, incluyendo Miss España. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Sí? ¿Cómo calculo entonces? 0,6 por kilogramo de peso. 0,5 por kilogramo de peso en el caso de las mujeres. ¿No es cierto? Condiciones especiales. ¿Quiénes? Embarazadas. Desnutridos. Vamos, los normales. ¿Sí? Los que no tienen patología, ¿no es cierto? Sería obviamente las embarazadas, que las vamos a dejar así como que un ladito, pero los más comunes, los pediátricos. ¿Cuánto sería de agua en los pediátricos? A ver, 20% de qué? Ellos aproximadamente al momento del nacimiento tienen, si no me equivoco, un 80% y el primer año disminuye hasta el 65%, alternándose hasta el 60% normalmente. Los pediatras puedes calcular al 70%, sería 0,7. Está bien, hasta 0,8 por kilogramo de peso. Ese es el agua corporal total que tienen, ¿no es cierto? Sí, es toda la cantidad de agua que va a tener mi paciente. 0,7 y 0,8. Ancianos, es el otro grupo. Los ancianos tienen más o menos agua. Porque, oye, porque son ancianos. No, ¿por qué? Disminuye su masa muscular. La masa muscular, perfecto, porque las reservas de agua se encuentran en las masas musculares. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto voy a calcularle a un anciano? Algunos sugieren que sea 0,5 igual que las damas o 0,4 por kilogramo de peso. Calculas el agua corporal total, ¿no es cierto? ¿Sí? Y otro grupo más, los que acabas de decir tú hace un ratico, los señores obesos. ¿Cuánto le calculo los obesos? ¿Tienen más agua o menos agua? Menos agua, ¿por qué? Tienen más grasa y la grasa es hidrofóbica, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le pongo? Lo mismo que los ancianos, 0,4, 0,5. Usualmente se utiliza 0,5 en realidad. ¿Qué más tenemos? Entonces 0,5. Venga acá. Por kilogramo de peso. Pero aquí, ojo, este de aquí es la clave de estos señores. Aquí está el problema. Es por el peso que debería tener, por el peso ideal. Esa es la clave. Es por el peso ideal. No lo vas a hacer por el peso que ese momento presenta el paciente. ¿Sí? Es por el peso que debería tener ese paciente. Esa es la clave de los obesos. Luego, entonces calculémosle a un paciente, por favor saque su calculadora, de 70 kilogramos. Varón de sexo masculino. ¿Cuánto debería tener de líquidos corporales? ...42 litros de líquidos. ¿Cómo están divididos esos 42 litros, doctores? Extracelular e intracelular. ¿Cuánto? Venga acá. Esto de aquí, ¿cuánto era? El 60%. ¿No es cierto? Ese 60% lo voy a dividir al 60. No lo hago 100. No lo hago al 100 como usualmente se hacen estadísticas, elevar al 100. Se divide aproximadamente 40-20. ¿40 en dónde? 40 es el intracelular. 40 el intracelular y 20 el extracelular. Perfecto. No se vaya todavía muy lejos. Intracelular, 40%. Hágale el cálculo. ¿Cuánto debería tener? ¿Qué vas a multiplicar? El peso por 0.4. Y el peso por 0.2. Entonces tienes intracelular. 16,80 te salió.
¿Ya? Y estos 20% decía su compañero que se divide en dos partes. ¿O no? El extracelular. ¿En qué partes? El intravascular. Y el líquido intersticial. ¿Cuánto? 5% plasma. Claro, 15. 15%, ¿no es cierto? Ok, listo. Este cálculo también nos sirve para shock. Ahora sí, díganle en litros. ¿Cuánto ha salido? Aquí vas a multiplicar por 0.4, por 0.2 y aquí vas a multiplicar por 0.05 exactamente, y acá 0.15. ¿Está bien? ¿Estamos siguios? Entonces, venga acá. Tengo básicamente dos compartimentos que siempre están jugando, ¿no es cierto? Que usted debe recordar eso, lo vamos a hacer como... Eso ya debe estar en su cabecita y si no, vamos a recordar un par de cosas nada más. ¿No es cierto? Dos compartimentos, un compartimento intracelular y el otro compartimento extracelular, ¿no es cierto? ¿Quién es el que mantiene la osmolaridad? Básicamente, si hablamos en términos generales, serían los solutos efectivos. ¿Cuáles son los solutos efectivos? Los solutos efectivos son todos aquellos que fueron capaces de alterar la presión osmótica y pueden arrastrar agua, ¿sí? Acuérdate que el principal obviamente es el sodio, pero sí tenemos que recordar que intracelularmente el soluto efectivo más importante que tenemos pues va a ser el señor potasio. Y afuera voy a tenerlo al señor sodio. El juego entre los dos es el que nos está arrastrando, son solutos efectivos, ¿sí? ¿Qué solutos son solutos inefectivos? Aquellos que, aunque estén en grandes cantidades, no tengan la capacidad de mover agua. Esos son solutos inefectivos. ¿Qué otra cosa más importante debemos recordar? Intracelularmente tenemos algo que mantiene al potasio. El potasio es de carga positiva, el sodio es de carga positiva. Alguien hace que este potasio no se vaya normalmente. ¿Quién es ese alguien? Tienen que ser las cargas negativas, ¿sí? ¿Quiénes son las cargas negativas en la parte intracelular? ¿El cloro? ¿Seguros? ¿El cloro con quién se relaciona usualmente? Se relaciona usualmente con el sodio, ¿sí? Ese amor no se mete el potasio con ese amor. ¿Captó el mensaje? ¿Sí? Tres cosas se relacionan básicamente con el sodio: el cloro, los hidrogeniones, ¿sí? Siempre son relacionados. ¿Hay alguien más que realmente lo mantiene al potasio acá? ¿Alguien más en carga negativa? Doctores, acuérdense siempre de las proteínas. Las proteínas tienen cargas negativas, ¿sí? Y esas proteínas también están en el espacio intravascular, que a la final es un espacio extracelular. ¿Captó el mensaje? Entonces tenga cuidado con esas proteínas. Sí, entonces pongámoslo acá abajito. Usted tiene que acordarse de eso. Entonces voy a poner acá otro espacio más. Aquí tengo el espacio intracelular. Aquí tengo el espacio intersticial. Aquí voy a tener el espacio vascular. Entonces pongámosle intracelular, intersticial, vascular. ¿Sí? Y el espacio, obviamente, ya nada más. Ahí estamos. Ya si formo otro espacio ya sería patológico, ¿no? Entonces, el intracelular y el intersticial y el vascular. Entonces, ¿dónde hay proteínas, doctores? En el interior de las células y en el espacio vascular. En el espacio vascular, doctores, que es un espacio extracelular, ¿no es cierto? ¿Cuál es la principal proteína que voy a tener ahí? La albúmina, ¿no es cierto? La famosa albúmina. Y en el espacio intracelular, porque aquí ya sabemos, las proteínas principales, la albúmina. Acuérdate que estas proteínas son las que van a hacer ese intercambio a nivel capilar. Tienes que acordarte de eso. Y acuérdate que a nivel capilar había dos extremos, un extremo arterial y un extremo venoso. En el extremo arterial salía todos esos nutrientes y ahí estaba saliendo ese señor que usted aprendió al principio en fisiopatología de trauma, el oxígeno. Está yendo a hacer su perfusión tisular. Pasa a este lado arterial donde ya entregó el hierro, entregó todos los nutrientes, entregó los aminoácidos, entregó todo, y pasa al lado venoso, el polo venoso, y en el polo venoso las cosas tienen que regresarse. ¿Quiénes hacen que se regresen las cosas? La albúmina, la proteína.
porque hace presión negativa, y esa presión negativa se llama presión oncótica. Es el que está otra vez jalando las cosas, para que, como dicen los lojanos, o yo también soy lojano, disculpe, entren para adentro, ¿no es cierto? Para que nuevamente entren para adentro, ¿ok? Pero acá las proteínas en el espacio intracelular, ya dentro de la célula, ¿quiénes son las proteínas intracelulares? Básicamente el ADN, el ARN, las mitocondrias, todas son proteínas, ¿sí? Son proteínas que tienen carga negativa, pero los más importantes obviamente va a ser el ADN y el ARN, porque la célula, el núcleo, cada vez está dando esas proteínas, ¿sí? ARN. Todas, por ejemplo, esas proteínas que hablamos de la bomba de sodio y potasio, no es otra cosa más que una proteína. Si son proteínas que están ahí, esas proteínas son intracelulares. Eso hace que el potasio se quede aquí, ¿no es cierto? Perfecto, entonces ya tengo presión osmótica, está mantenida básicamente por dos electrones y las proteínas. Está mantenida la presión osmótica efectiva a través del sodio, sí, es el más importante. El intercambio que hay entre el sodio dentro del espacio intra al extracelular es el que va a jalar agua a la final. Entonces, doctores, ¿cuál es la presión osmótica normal del cuerpo humano? A petición de todo el público, Presidenta, tenga la bondad de anotar presión osmótica normal. ¿Estamos vivos? ¿Qué hace la presión osmótica? Es la fuerza que ¿qué? ¿Que atrae o repele? Atrae. ¿Qué atrae? Agua, ¿no es cierto? Aguas. A donde vaya el sodio. Venga acá. Un paciente va a tener una ingesta normal de líquidos en todo tiempo y en todo momento, ¿no es cierto? Sí, nosotros tenemos algo que se llama, aparte de esa presión osmótica, lo que llamamos el balance hídrico. Y el balance hídrico significa, doctores, que al final del día, toda la ingesta positiva tiene que ser igualada a la ingesta negativa, ¿no es cierto? Y el resultado de todo esto es igual 0,0. ¿Captó el mensaje? Ni pierdo más, ni me retengo. Porque si retengo, eso lo llamo edema, ¿sí? Y si lo pierdo, eso lo llamo deshidratación. Y si la deshidratación sigue, puedo hablar de shock hipovolémico. ¿Captó el mensaje? ¿Estamos vivos? Entonces, la ingesta normal usualmente de un paciente es de 2000 cc. Ojo, paciente estándar. Eso es lo que usualmente nosotros ingerimos en agua. Esa agua obviamente está dividida en los alimentos sólidos, líquidos, ¿no es cierto? Sí, sacamos el agua de lo sólido y también está, pues obviamente, el agua metabólica. Tengo que perderlo. ¿Por dónde pierdo agua? ¿No es cierto? Usted ya sabe, lo más común. Por el pipí, ¿no es cierto? Sudor, perfecto, ¿no es cierto? Y algunos sudamos como testigos falsos. Sí, entonces, orina, sudor. ¿Por dónde más? Respiración. Las heces. ¿Perdón? Lágrimas, ¿no es cierto? Sí, sobre todo aquellas que se andan llorando. A mí me dejó. Sí, yo la amaba. Ella juró que iba a ser para mí toda la vida. Si hay melodramáticos, ¿no? De todo pasa. Venga acá. ¿Cuáles son las pérdidas insensibles? De respiración. Entonces, anótale uno. Ya sí pusimos, ¿no? Respiración, sí. Sudor, respiración, heces. ¿Cuál más? La temperatura. Acuérdate lo que dijimos en la termodinámica. En la termodinámica, doctores, nosotros estamos perdiendo calor y ese calor va acompañado usualmente de evaporación y esa evaporación es pérdidas insensibles, pero cuando usted está sudando, ¿no es cierto? Obviamente va a ser más evidente ese asunto. Entonces, en las heces, doctores, hay lo que se llama las pérdidas. Venga acá, insisto en esto. Lo estoy metiendo al mundo de la cirugía. Lamentablemente para ustedes esto va a tener que luego relacionarlo con el mundo de la clínica, ¿sí? Va a tener que hacer un poco de medicina general siempre. Para nosotros, las pérdidas en el tracto gastrointestinal. Tracto gastrointestinal. Y esto que voy a ponerte ahorita, tienes que aprender toda la memoria. No es difícil, es bien fácil. ¿Sí?
Bien fácil. Saliva. ¿Cuánto estamos produciendo de saliva? Eso ya te dieron. Eso si no vio la doctora María Esther Reyes, le dio la doctora Alba Pesantes. Sí, vamos las fincas. En ese resumen que te hizo hacer toda la vida la doctora, ahí debe estar. ¿Les devolvió el resumen? ¿No? Entonces no está en sus manos. Pero pueden pedirle, doctora, necesito el resumen. El doctor Claudio me está molestando. Y para que les dé y se ponga bravo, dice, el doctor Claudio me dice que usted no nos ha dado. Entonces, sí, toma el resumen. ¿Sí? ¿Estamos vivos? 2000 cc, doctores. De 1500 a 2000 cc. ¿Cuál es el problema de estas pérdidas de la saliva, doctores? Usted no anda escupiendo a cada rato. Son 2 litros diarios. Tenga cuidado cuando dice baboso a alguien. Tiene que ser más de 2000 cc para que le diga que es baboso. ¿Sí? ¿Sí? Olvídese. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto no lo contabilizo en las pérdidas? Porque ahí diría yo, pero si me dijo que 2000 son de ingesta y saco saliva, produzco saliva, 2000 cc, pues entonces ya estoy deshidratado. Cada vez que doy un beso a alguien quedo deshidratado, está en shock hipovolémico, ¿ya no es cierto? ¿Sí o no? Sí, eso, porque la mayor parte, aunque tú no te has dado cuenta, lo estamos deglutiendo, o sea, va ahí nuevamente al estómago. Pero tienes que recordar que la producción de saliva es esta, 2000 cc. Sí, porque eso tienes que tener cuidado, porque si hay pacientes que pueden tener una obstrucción que van a empezar a escupir como locos. Y esta saliva usualmente es hipotónica. Eso debes recordar. Es hipotónica. De ahí voy a tener otra producción a nivel del estómago. ¿Cuánto de líquido en el estómago? ¿Cuánto de líquido en el estómago? Y aunque usted no lo crea, es menor que en la saliva. ¿Por qué crees? Oye, ¿para qué sirve la saliva? Aparte de dar besos y todo eso que sabes. Destruir proteínas. Punto número 1. Es el principio de la destrucción de las proteínas a través de amilasa salival. ¿Y abajo qué va a hacer? Porque va abajo, como dijo el Lojano, baja para abajo. Va a formar parte del quimo. 2, 3, ¿qué más? Facilita el tránsito. 4, ¿qué más? Hay una más importante todavía. Las bacterias. 5, y hay otra más. Baja la saliva y va también a formar parte de la neutralización del ácido gástrico y me va a evitar ese problema que se llama esofagitis. ¿Sí? Si yo no tengo una buena salivación y no estoy tragando saliva, a veces hay un reflujo normal, doctores, del estómago hacia el cardias. Hay un reflujo muy normal, ¿sí? Y la saliva es uno de los medios que evita que ese cardias termine siendo una esofagitis. ¿Captó el mensaje? Por eso es que producimos esta cantidad. En el estómago, en cambio, estamos hablando de entre 500 a 1000. Doctores, no se asuste si usted ve en otro libro. Hasta ahora los libros no se han puesto de acuerdo. Vas a ver varios valores. Así que yo no quiero que te aprendas tanto la cantidad, quiero que te aprendas esto de acá. Esta solución, esta salida es hipotónica también. Hipotónica. ¿Por qué quiero que aprendas esto? Porque si tienes un paciente que lo colocas zona nasogástrica y se deshidrató por la zona nasogástrica, tú tienes que reponer ese líquido y lo puedes hacer con una solución hipotónica. ¿Captó el mensaje? Entonces, para esto me sirve eso. ¿Y por qué no tengo problemas? Porque si es fácil, está con zona nasogástrica, yo le veo que ha producido 500, pues le voy a devolver los 500 intravenosos. Entonces no hay mayor problema en el asunto de la cantidad. Ya para la práctica clínica no hay mayor problema. A nivel del duodeno, doctores, ¿quién se reúne a nivel del duodeno? A nivel del duodeno, ¿quién desemboca? El páncreas a través, ¿no es cierto?, del conducto pancreático y los conductos biliares, ¿no es cierto? Entonces tendríamos el señor colédoco. Listo, entonces, en el duodeno, estos jugos usualmente van de 1500 a 2000. No estoy hablando de solo uno, estoy hablando de todo el contenido de líquido que hay a ese nivel. Listo. Y aquí, doctores, ya viene el primer cambio. Esto, doctores, ya es isotónico.
y aumentémosle un poquito más, no solamente el duodeno, lo pongo para resaltarlo porque ahí es donde te vas a encontrar en cirugía la mayor cantidad de drenes, la mayor cantidad de sondas, te vas a encontrar a ese nivel. Vas a encontrarte sondas, ¿sí? Que se llama KER, ¿sí? Y que está saliendo bilis y jugo pancreático por ahí y te toca reponer eso, ¿sí? Entonces también te puedes encontrar con las famosas ileostomías, ¿no es cierto? Es decir, que está, ¿no es cierto?, con el intestino afuera para que por ahí salga el líquido. Entonces, duodeno, acuérdate del páncreas y del famoso colédoco, ¿no es cierto?, conducto pancreático y colédoco. En realidad, entonces, vamos a poner algo más, todo el intestino delgado, las soluciones son isotónicas. Oye, para decir que es isotónica, ¿por qué digo que es isotónica? Claro, estoy olvidando de preguntarles eso. ¿Por qué digo que es hipotónica? ¿Por qué digo que es hipertónica? ¿Y por qué digo que es isotónica una solución? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿La cantidad de soluto? Casi. Sí, pero no. ¿La cantidad de qué? Sí, de soluto. Entonces, ¿de quién? Del sodio. Sí, la cantidad de sodio. Ya cuando hablamos de soluciones, doctores, soluciones parenterales, ¿no es cierto? Soluciones que van a la vena, pues tengo tres tipos de soluciones: isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. ¿Quién manda en esas soluciones? El sodio. La carencia de sodio en una solución la clasifica como hipotónica. La cantidad de sodio en una solución la va a clasificar según la cantidad. ¿Cuál es la cantidad de sodio normal en el organismo? Porque lo estamos comparando con eso. 135, 135, 142, ¿sí? 135, 142 a la una. ¿Alguien más? 100, 135 a 142, 135, 142 a la una, 135, 42 a las dos, vendido a 135, 142. Entonces, el lactato de Ringer es una solución isotónica porque se acerca a esos valores. ¿Captó el mensaje? Las soluciones, nosotros tenemos isotónicas. Venga acá. Son las isotónicas, son las que más se acercan a la tonicidad de la osmolaridad que tenemos y sobre todo manda el sodio. Y vamos a intestino delgado. Intestino delgado es soluciones isotónicas. Todo lo que sale por ahí isotónica. ¿Qué me voy a encontrar ahí, doctores? Patologías que voy a encontrar ahí donde vas a tener que utilizar. Fístulas. Pacientes que tienen fístulas, es decir, hay una comunicación entre el intestino y la pared abdominal y está perdiendo líquidos por ahí. Ese paciente necesita hacer repuesta a esas pérdidas a través de soluciones isotónicas. Drenes a nivel del páncreas, drenes a nivel del colédoco. Todos estos pacientes, reposición con solución isotónica. ¿Y ahí qué se hace? Simplemente se dice CC por CC, volumen por volumen. Le dice a la enfermera: doctor, salió, así se llama esa sonda, el KER, salió del KER 2000, doctor, desde el día de ayer. Perfecto, ¿qué va a hacer usted? Pásele 2000 cc para reponer eso, a más de lo que vamos a calcular de los valores normales. ¿Captó el mensaje? Sí, esa sería una pérdida extra. ¿Ok? ¿Estamos vivos? Entonces, ven acá. Y quedaría lo que sería nuestro amigo el colon. Era mi amigo el colon. Mi amigo el colon, soluciones hipotónicas. Pérdida de líquidos a este nivel muy bajo. Hay quienes le ponen NAUT, no hay nada. Hay quienes ponen 100 ml, 200 ml, lo que se produce de líquidos. Porque realmente, si te acuerdas, el colon no produce líquidos. Lo que tiene que hacer es más bien reabsorber líquidos. Pero ¿por qué le calculan entonces 100, doctor? Por la producción de moco. Porque dicen que para que produzca el moco tiene que haber líquido. Entonces, si hay quienes le ponen 100 ml, 200 ml, no hay ningún problema en eso. Pero lo que sí debes recordar es que esas soluciones son hipotónicas. ¿Sí? ¿Por qué es importante recordar esto? Porque si a este paciente que está con una isotónica, yo le doy algo hipotónico, lo voy a mandar a un desbalance hidroelectrolítico. Lo voy a convertir en un problema. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Entonces, eso es importante. Pero en cambio, la ventaja para nosotros, doctores, es que si yo tengo un paciente que está con algo hipotónico y le doy una solución isotónica, no va a haber mayor problema.
Lo peor que me puede pasar es que a este hipotónico le dé una hipertónica. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Entonces, primer concepto en cirugía es conocer este asunto. En pocas palabras, todo lo que está por arriba del duodeno, hipotónica. Todo lo que está por después del ilion, hipotónica. Entre el duodeno y el ilion es isotónica. ¿Captó el mensaje? ¿Estamos vivos? Y recordar que la producción al nivel del duodeno es de 1500 a 2000 cc, porque vas a enfrentarte a personas que tienen un drencito y le vas a preguntar, ¿de dónde dejaron ese dren? Me dijeron que está en la vía de la bilis, o saben decir, le dijeron en el hígado. Entonces, si tú sabes que eso hay que reponer, ¿sí? Ok, listo. Entonces, mire, estos pacientes, ¿sí? Pese a tener toda esta producción, ¿no es cierto? A la final, por los mecanismos de reabsorción, por todos esos mecanismos que tiene nuestro organismo, a la final el balance se iguala en 2000 cc de salida, de entrada, y 2000 cc de salida. Ese es un balance hídrico correcto, ¿sí? Cuando yo tengo un balance hídrico donde el paciente yo le pasé intravenoso, 3000 cc intravenoso, y la licenciada me dice, doctor, en 24 horas el paciente ha orinado 1500. Balance hídrico, positivo. ¿Captó el mensaje? Es positivo. ¿Por qué? Porque me quedaron 1500, ¿no es cierto? Sí, ese paciente me está encharcando agua en algún lado. ¿Sí me va a entender? Todo lo que entra tiene que salir, señores. ¿Sí? Puede haber obviamente pequeñas diferencias. Un paciente que está con cirugía es probable que por el edema que se produzca a nivel de la incisión, a nivel del tejido, me guarde un poco de líquidos. Pero guardarme 1500, eso es cosa seria. ¿Dónde crees que puede reflejar esos 1500 que me guardó? ¿Una citis? No, sí, puede ser, pero la citis es como que, wow. Acuérdate que, pongámoslo de esta manera. Sí, viene mi amigo y lo operamos del apéndice. ¿Todavía tiene apéndice? ¿No? ¿Ya no tiene apéndice? Acabo de perder $800. Listo. Entonces, le operaron del apéndice y le pusieron líquidos. ¿Ya? Acá le ponen líquidos, todo normal, como la paciente que estamos acá, todo normal, todo bien. Cuando el otro día la licenciada me dice, doctor, el paciente solo ha orinado 1500, le pasó 3000 ayer. En algún lado se me quedaron esos 1500. Listo. Ahora, ¿a qué voy? ¿En qué parte del examen físico podría yo darme cuenta que realmente, porque yo puedo decir, ¿y si la enfermera se me quedó dormida? ¿O se rompió la funda y después, entonces, ¿en qué parte? ¿Fobia? ¿Un edema? Edema en las extremidades. Podría ser edema en extremidades, ¿no es cierto? Pero hay algo súper importante, doctores, el peso. A veces es difícil ver el edema, sobre todo en los pacientes que son tucos. Sí, el peso. Entonces yo le digo a la enfermera, doctor, dicen peso al paciente. Sí. Entonces, tú ves a ver en la historia clínica que pesaba 70 kilogramos y ahora está pesando 73 y con cirugía y en NPO. Pongámosle aquí exceso de líquido. Exceso de líquido y acá déficit de líquido. Exceso y déficit. Entonces, el peso en el exceso, ¿cómo va a estar? Aumentado. Y acá va a estar disminuido o normal. Sí, no hay. Sí, estamos vivos. Y ahora sí, obviamente lo que usted acaba de decir hace rato, ¿cómo voy a encontrar la piel? Pongamos aquí la piel. En el exceso, ¿cómo voy a encontrar la piel? Edematosa. ¿Dónde busco el edema, doctores? Extremidades, sobre todo las inferiores, de acuerdo a la posición del paciente, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y en qué parte de las extremidades, oye? Claro, porque las extremidades van desde aquí, desde la cabeza del fémur hasta el uñero del dedo gordo del pie. Cara interna de la tibia, cara anterior de la tibia, ¿no es cierto? Ahí vas a coger y aplastar el dedito y dices si hay o no hay fobia. Hay edema sin fobia, sí señor, pero usualmente acá suelen ser con fobia. Y en el déficit, ¿cómo estaría la piel? Deshidratada, reseca. Sí, claro.
Pero es bien difícil eso de decirle seca, porque usualmente has escuchado, use crema CD Pons para piel seca. O sea, normalmente tiene piel seca, entonces, carajo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cuál es otro signo? Se le peñizca, ¿y eso se llama? ¿Para medir qué? La turgencia, disminución de la turgencia. Y obviamente lo que usted acaba de decir, una piel seca, ¿no es cierto? Sobre todo, o sea, sí es como que si yo conozco al paciente, si yo lo vi al día anterior y me doy cuenta que su piel no es seca y al otro día lo encuentro, no, sí me hago entender, pero habrá ocasiones en las que, carajo, y ahora. Pero sí, la turgencia, sí, el asunto habría una disminución de la turgencia, ¿no es cierto? Perfecto, vamos. ¿Qué pasaría a nivel cardiovascular con el exceso? ¿Taquicárdico? ¿Insuficiencia cardíaca? No, no lo mates, eres tú, campeón, que estás ahí posapendicectomía. Sí, y te pusieron demasiada agua. La enfermera no se dio cuenta y en vez de leer que tenía que pasarte 2.000, te pasó 20.000. ¿Qué va a aumentar? El volumen, ¿no es cierto? Y si aumenta el volumen, ¿qué aumenta? Volumen por frecuencia cardíaca es igual a aumento del gasto cardíaco en el exceso. Si aumentó el gasto cardíaco, doctores, aumentó el volumen. ¿Dónde lo voy a encontrar ese volumen? ¿En qué lado de mi cuerpo? ¿En dónde? En las venas. Entonces, ¿qué va a aumentar, doctores? La PVC. Aumento de la PVC. Presión venosa central. Porque acuérdate que la presión está dada por la cantidad de líquidos y la resistencia de los vasos. ¿Estamos vivos? Aumento de la PVC. Sí, aumento de la presión venosa central, gasto cardíaco. Cuando tú dices que está aumentado el gasto cardíaco, obviamente ya estás diciendo que ha aumentado. Bueno, en este caso, el gasto cardíaco está aumentado obviamente, valga la redundancia, por el aumento de volumen, ¿no es cierto? No necesariamente por la frecuencia cardíaca. O sea, ese paciente podría tener una frecuencia cardíaca hasta normal, pero el volumen en mayor cantidad. Sí, en pocas palabras, aumenté el volumen sistólico de este paciente. ¿Captó el mensaje? Ok, perfecto. Y en el paciente con déficit. Taquicárdico, sí señor, este sí va a estar taquicárdico con frecuencia cardíaca aumentada. ¿Por qué? Porque tengo poco volumen y tengo que enviarle, ¿no es cierto? Y obviamente el gasto cardíaco, ¿cómo estaría este paciente? Disminuido porque disminuí volumen, ¿no es cierto? Perfecto. ¿La PVC cómo estaría? Disminuida, disminuí volumen. Y hay un signo muy importante, doctores, en el cuello. Eso, entonces, en el que tiene exceso, ¿cómo voy a ver? Voy a ver ingurgitación venosa, y en el que tiene déficit, venas aplanadas se llama. ¿Sí? Entonces, en el que tiene exceso, voy a ver en el cuello ingurgitación venosa, y el que tiene menos, pues venas aplanadas. ¿Estamos vivos, doctores? ¿Qué pasa en los pulmones, oye? ¿Qué pasaría en los pulmones cuando tienes exceso? ¿Quién está cerquita de la PVC? Doctores, en los pulmones usualmente pues edema pulmonar. Edema pulmonar, un paciente con edema pulmonar. ¿Y en el que tiene escasez de agua? Nada. Pulmones están secos, ¿no? ¿Qué pasaría en el riñón? ¿Dónde sería más patológico? ¿En el exceso o en el déficit? En el déficit. ¿Cómo lo voy a encontrar al paciente en el déficit? ¿En qué estado? El riñón, la diuresis. ¿Anuria? No lo matemos tanto. Oliguria, ¿sí? De oliguria obviamente pasar a la anuria. ¿Cuánto sería de oliguria para el paciente? ¿Cuánto es la oliguria para el paciente? ¿Cuál era la diuresis normal, doctores? ¿Ah? Multiplicamos, ¿qué multiplicamos, doctora? Dele.
0,5 por kilogramo de peso. Paciente que está en oliguria es aquel que está orinando menos de 0,5 por kilogramo de peso en una hora. ¿Cuál era lo normal? 0,5, ¿no es cierto? A 1 en los adultos. Usualmente mililitros por kilogramo de peso hora. Entonces este señor está en oliguria, quiere decir que va a estar menos de 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Y si el riñón no está funcionando bien, ¿qué me va a demostrar en la sangre? Ya empieza a funcionar mal el riñón. Lo que nosotros llamamos en términos generales azoemia, ¿no? Que son lo que todo lo que tú dices de creatinina, ácido úrico y todo ese tipo que está elevado, ¿cierto? ¿Estamos vivos? Y en el que está con exceso, podría haber un aumento de la diuresis si el riñón está funcionando súper bien, pero entonces no me llama eso mucho la atención, entonces la verdad es que por acá no le ponemos ni nada de importante. Doctores, usted acaba de hacer un cuadro diferencial entre un paciente, entre el exceso de líquidos y la falta de líquidos. ¿Sí? Entonces, cuando tú encuentras esto, tú puedes decir, este paciente lo han sobrehidratado o bien está en un déficit de líquidos. No le han puesto la cantidad correcta de líquidos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es la cantidad de líquidos que tengo que darle a un paciente? Diario. Serían los 2000, ¿no es cierto? Porque hablamos de 2000, ¿no es cierto? Pero ¿cuál problema tenemos nosotros? Es que mi amigo, el compañero, mide, ¿cuánto usted? ¿1? 77. ¿Y pesa? 72, ¿no es cierto? Perfecto. Yo mido 1,75 y ya creo que estoy pesando como 80. Entonces debe haber también una fórmula por kilogramo de peso. Entonces los ojos hundidos también es otra de las características de este tipo de paciente con déficit, ¿no es cierto? Perfecto, listo, vamos. Entonces, doctores, hay dos formas y maneras que se hace para el mantenimiento, ¿no es cierto? Vamos a dar 100 ml por los primeros 10 kilogramos del paciente, ¿sí? Después que doy 50 ml por los segundos 10 kilogramos del paciente. Y de ahí voy a dar 20 ml por cada kilogramo adicional. ¿Sí? Entonces en los pacientes adultos no hay mayor problema, porque usualmente mi amigo dice que pesa 77 kilogramos. De entrada voy a tener que darle 150 por los primeros 20. ¿Captó el mensaje? ¿Sí? Y después voy a multiplicar los 20 por los 50, lo que me sobre, ¿no es cierto? A ver, pero hagámosle el cálculo a nuestra paciente. Hagámosle el cálculo a la paciente que tenías ahí. Dijimos que tiene 60 kilogramos. Diga. Ahí viene el asunto. Tengo que ver qué es lo que tengo en este paciente. Usualmente, si es un paciente electivo, si no tiene, isotónica. Si es un paciente que no tiene ningún DREN, que no tiene nada, isotónica. Ya lo vamos a decir. Entonces, calculémosle a este paciente. A la paciente que usted tiene ahí, usted dijo que tenía, no, yo dije que tiene 60 kilogramos. 950, le calculaste 150 por los primeros 20. Pesaba 60, había que multiplicar 40 por 20 ml, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y le salió cuánto? 950, ¿sí? ¿Estamos vivos? No, no hay problema, yo no estoy calculando, si usted calcule, no se preocupe. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Y cuánto le pasaron a esta señora? Como que está un poquito de más, ¿no? Pero hay otra forma, doctores. Venga acá. A mí me gusta enseñar siempre las dos formas y las dos maneras. Esto es lo que dicen que se recomienda, que es lo mejor. Pero hay un problema, doctores. En la práctica médica, lo que uno usualmente hace es calcular en base casi a lo que tú calculaste en el agua corporal total. ¿Se da cuenta? Tú dijiste que es el 0,6 de un paciente. Usualmente uno calcula entre 30 a 50 ml por kilogramo de peso día. ¿Cómo juego aquí? 30, ¿a quién crees que le estaría dando 30? A los obesos, a los ancianos.
¿A quién le estaría dando 50? A los jóvenes, ¿no es cierto? ¿A quién le estaría dando 40? A las damas. ¿Captó el mensaje? Ese es el juego que uno hace en este tipo. Y lo vas a encontrar. Cuando vayas al Isidro Ayora te vas a dar cuenta que la mayoría del cálculo se hace en base a esa fórmula. 30, 50 ml por kilogramo día. Calculémosle a esta dama en 40 ml por kilogramo día. 2.400 en 24 horas. Sigue siendo que a esta paciente me le han puesto mucha agua. ¿Sí o no? Entonces, primer análisis que tú tienes de esa paciente es que me la sobrehidrataron. Entonces, a esta señora le hemos puesto ¿cuánto? 40 ml por kilogramo de peso. Calcúlele 30 porque de pronto puede estar en los rangos normales. Por 30 por 60. 1800. ¿Se da cuenta que el rango puede estar medio complicado para esta paciente? Entonces, cuando tú juegas con estas fórmulas, doctor, acuérdese siempre. 30 usualmente pacientes obesos, pacientes ancianos. 40 lo haces con las damas y 50 lo vas a hacer con los adúlteros. ¿Ah? No te voy a enseñar el pediátrico, doctor, porque para el pediátrico sí sirve y ahí te van a enseñar en pediatría esto de los 100 por primeros 10 y todo eso te lo van a enseñar. Sí hay una fórmula para eso. ¿Estamos vivos? ¿Ok? Listo. Esto es la diferencia, doctores, día, mantenimiento. Lo voy a mantener con esos pacientes. ¿Qué solución voy a usar? Isotónica, doctores. Ahora, ¿qué soluciones usó nuestro médico residente? Dextrosa al 5%. Y ahora, ¿son isotónicas o no son isotónicas? De ahí la necesidad de revisar si son o no son isotónicas. ¿Por qué le dio dextrosa? Hay una razón para dar dextrosa. Va a llegar un momento en que el médico tratante te dice ¿qué tiempo le tienes en NPO? Tal tiempo. Perfecto, pásale la dextrosa a solución salina. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué? ¿Por qué le voy a aumentar dextrosa? Porque ahora le voy a aumentar dextrosa. ¿Por qué? Exactamente, este paciente va a empezar a hacer hiperglicemia porque no hay nada de ingreso de glucosa a su sangre, entonces tengo que pasarle a dextrosa. Por eso es el juego de esto, doctores. Usualmente un paciente, venga acá de una vez vamos aprendiéndolo, un paciente lo puedes tener máximo en periodo de ayuno de 7 días. Ayuno total, no pueden tener relaciones sexuales, nada. Sí, 7 días de ayuno, ¿sí? 7 días de ayuno, total, sin agua, sin nada. O sea, obviamente, intravenoso, ¿no? Estás pasando intravenoso. Después de 7 días, doctores, usted tiene que estar pensando en nutrición enteral o parenteral. Tengo que mandarle, si es enteral, después de 7 días de NPO, al paciente lo tengo que colocar en lo que se dice nutrición enteral o nutrición parenteral, NPT. 7 días es el tiempo máximo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La enteral van a tener que poner lo que se conoce como nutritubo, ¿sí? Que es un tubo mucho más largo que el famosísimo tubo nasogástrico, y ese nutritubo hay que saber colocarlo. Ahora, con el uso de la endoscopía, no se haga líos, ¿sí? Si está en palo hondo, pues ya ni modo, ¿sí? Pero va a ser bien difícil que tú trates un paciente en palo hondo de ese tipo de cosas. A veces es más fácil. Ese paciente necesita un nutritubo, tienes que ponerle un tubo que va, es una sonda nasoyeyunal, sería el nombre genérico. El nutritubo es un nombre comercial, sonda nasoyeyunal. Entonces, ¿a dónde tiene que llegar esa sonda? A yeyuno, carajo, ¿sí? Entonces eso a uno le enseñaban, le pones la sonda como poner una sonda nasogástrica y tiene un peso, tiene un pesito al final, la punta de la sonda tiene un peso y lo pones de lado y le pones para acá y lo pones para allá hasta que por el peso llega hasta el yeyuno, haces una radiografía y ya tiene que estar en el yeyuno. Eso suena fácil, pero ponte a hacer esa vaina. Pero ahora hay unos señores que se llaman endoscopistas. No sé si ha visto esa endoscopía, ¿no es cierto? ¿Sí? Ellos cogen, meten con cámara y la dejan en el duodeno.
Una vez colocada en el duodeno, el movimiento peristáltico y lo que sería el pesito, ya llega al yeyuno. Es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, sí hay una ventaja. NPT, doctores, entonces es la nutrición en cambio a la cual la vamos a someter por vía central. Vía central. Sí, vamos a ver un poco esto en trauma, ¿no es cierto? Algo de esto. Entonces, una solución isotónica, usualmente, doctores, esta solución isotónica yo la puedo mantener 3 días, eso es lo usual, como máximo, exagerado. Ya al segundo día yo ya debo estar pensando realmente, pero pongámosle 3 días. ¿Sí? Ya luego de eso yo ya debo estar pensando en una solución salina más dextrosa. Mi paciente empieza a necesitar ya lo que sería la famosa glucosa, porque empieza a hacerme hipoglicemia. ¿Estamos vivos, doctores? Sí, yo ya empiezo a jugar con ese tipo de cosas con este paciente. Y como les digo, cuando veamos un poquito de nutrición parenteral, vamos a aprender un poquito más, porque a este paciente en algún momento voy a tener que empezar a darle magnesio, vitamina C, hasta calcio. ¿Sí? Pero ahora solo pongámoslo así en breves rasgos. ¿Okay? Listo. Entonces ya tengo dosis de mantenimiento de este paciente. Acabamos de ver que nuestra paciente realmente como que se dieron un poco en los líquidos, ya la sobrehidraté. Y ahí ya puedes estar viendo cuál sería la probable causa de esa hiponatremia. Vamos, expliquémoslo. Eso, y eso se llama, cuando yo pongo exceso de líquidos, sobrehidratación. Perfecto, sí, pero en el sodio, ¿qué pasó? ¿Por qué es de hiponatremia? Por el aumento, y eso se llama hiponatremia por dilución. Pero no se preocupe, todavía no se preocupe, porque le voy a enseñar algo todavía más sabroso. Espero que hoy día, si no mañana. Si no se preocupe, vamos a enseñarle algo bien sabroso hoy día. Quiero que aprenda a manejar bien a tus pacientes. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, venga acá, ya vamos a ir analizando, ¿sí? Vamos en base a todo esto analizando el caso. Vamos acá. Entonces, vámonos a nuestro cuadrito que teníamos por aquí con no TLS, no es en algún lado de este gran país, lo dejamos, aquí está. Listo. Entonces, doctores, decíamos básicamente que la mamá de Tarzán realmente para la osmolaridad, esa osmolaridad que usted no sabe cuánto es todavía, ¿no es cierto? Se calcula en base a una fórmula. ¿Se acuerda de esa fórmula? No se acuerda de esa fórmula, ¿no es cierto? ¿Perdón? Sí, pero hay una más bonita. Con el sodio, con la glucosa, con la urea y la creatinina. Jesucito santo. Es 2 sodio. ¿Se acuerda de esa? Cloro. ¿Quién es? Pero no. Venga acá, anote esa pregunta, jefa de jefas. ¿Cómo calculo la osmolaridad de un paciente? Yo no le voy a dar exactamente la fórmula, pero le voy a indicar algo. Esa fórmula que usted va a consultar va a incluir, doctores, a las siguientes personajes. Usualmente, hay una variación muy leve. La mamá de Tarzán de esa fórmula va a ser el sodio. Y se va a dar cuenta que es 2Na, que significa 2 veces el sodio. Ese es el valor sérico del sodio. Ahí voy a colocar el valor sérico del sodio. ¿Cuánto tengo? Por ejemplo, esa paciente, ¿cuánto tiene de sodio? 126. En mi fórmula debería de poner ahí ¿cuánto? 240 o 52. Sí, ¿no es cierto? 252. Esa fórmula también incluye el boom. ¿Qué es el boom, oye? Esa fórmula también incluye la creatinina cuando no incluye boom. También incluye la urea cuando no incluye boom. Y también incluye a la mamá de Tarzán, a una amiga del sodio, la glucosa. Estos, señores,
se consideran que son los más importantes para la osmolaridad de mi paciente, la presencia de estos compuestos. De todos los que te aprendiste, cloro, potasio, todos, para la fórmula. ¿Por qué estos? Porque, doctores, hasta ahora no tenemos una forma de medir directamente estos solutos intracelularmente. Tú vas a coger, la enfermera va a sacar y va a funcionar ¿qué espacio? El espacio intravascular. Y en el espacio intravascular va a obtener estos resultados y esos son los que me van a dar un valor de osmolaridad de mi paciente. ¿Ok? Cuando usted ve esa fórmula, doctor, le pido que haga este ejercicio y mañana me cuente un cuento, ¿no es cierto? ¿Ok? Usted la va a aplicar a la fórmula sin esto, ¿sí? Usted la va a leer a la fórmula y después la va a aplicar, va a quitar esa parte, va a quitar esta parte, va a quitar esta parte y va a quitar esta parte, uno a uno. Y se va a dar cuenta, doctores, que básicamente 2NA casi me da la aproximación muy exacta de la osmolaridad del paciente, así de sencillo y así de fácil. Doctor, entonces ¿por qué me voy a aprender la fórmula? Porque te van a preguntar. ¿Captó el mensaje? Es decir que esta paciente, ¿cuánto posiblemente de osmolaridad tenga? ¿2? ¿Sí? ¿2.52? Pregunta para ustedes entonces ahí. ¿Está hiper, iso o hipo? Porque caemos en lo mismo. ¿En qué es lo que vamos a caer? ¿Cuándo es iso? Para poder decir cuándo es hipo y cuándo es hiper. ¿Captó el mensaje? Y esa ya pregunta ya la anotó, doctora, ¿no es cierto? ¡Qué bacán! ¿Sí? Doctores, entonces, recordando algo, ¿no es cierto? Que usted ya sabe, el sodio aumentado aumenta la tonicidad, ¿no es cierto? La osmolaridad. Alguien puede decir, doctor, tonicidad, osmolaridad y osmolalidad no es lo mismo. Sí, señor, no es lo mismo. Así que no se haga lío cuando le hablen de tonicidad, hiperosmolaridad, osmolalidad. Si, ¿cómo te das cuenta que le caíste mal al médico internista o al de cuidados intensivos? Cuando te pregunte qué diferencia hay entre osmolaridad y osmolaridad. Te sacó la madre. Ese mal le caes mal. Y te manda a estudiar, olvídate. Vas a tener que estudiar y mañana llegar recitando alguna barbaridad que no entiendes muy bien cómo es, porque es pura fórmula estadística esa vaina, ¿sí? Entonces ya, ese es cuando uno le cae mal a alguien, ¿sí? Ese es, ya. Listo, vamos. Aumenta el sodio, aumenta la tonicidad. ¿Qué va a pasar, doctores? Salida de agua, ¿no es cierto? Salida de agua del espacio intracelular al espacio extracelular, ¿no es cierto? Perfecto, doctores. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades o qué pasa? ¿Cuáles serían las alternativas? Pongámoslo acá mejor, dejámoslo más limpio. Aquí, pongámoslo acá. Ahí está el sodio en el espacio extracelular. ¿Qué puedo hacer para que el sodio aumente? Para que eso se vaya al cielo. No, quiero aumentar el sodio en el espacio extracelular. ¿Qué puedo hacer? ¿Ah? No le vea lo patológico, vea así lo más lógico, lo más sencillo. ¿Sacar agua? Perfecto. Saco el agua, lo veo por cualquier lado. Eso hace que el sodio aumente. Ese aumento del sodio, ¿cómo se llama? Ese sería hiper, ¿no es cierto? Por disminución de volumen, ¿no es cierto? Esa es la hipernatremia por concentración. ¿Sí? ¿Sí? Al otro era dilución, este lo concentro. Listo, ya entonces, una cosa, alterar el volumen. Altero el volumen y aumento el sodio. ¿Qué otra cosa se me ocurre? Ya dejo el volumen normal. ¿Cómo aumento el sodio? De otra manera que podría estar aumentando el sodio. Lo más sencillo, ¿cuál sería? Metiéndole más sodio, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo hace un paciente? ¿Cómo? Uno, ingesta de sodio. Perdón, ingesta de sodio. Y si el paciente no tiene ingesta, ¿cómo también podría aumentar el sodio? También metiéndole, ¿cómo?
Soluciones. ¿Qué solución podría ser? Solución salina, lo más común es usar una hipertónica. Utilicé una solución hipertónica que tiene mucho sodio. ¿Puede ser isotónica? Sí, nada más que con la isotónica voy a tener que poner más volumen. ¿Captó el mensaje? ¿Sí? Soluciones hipertónicas. Perfecto, eso es lo más básico para este señor en hiper. Vamos así mismo, en el mismo ejemplo, doctores, a la hipo. Ya dijimos una, ¿no? En vez de sacar volumen, entra volumen. Eso dijimos que es hiponatremia por dilución. Y algunos también la conocen como una pseudo hiponatremia, porque en realidad el sodio está dentro de lo normal, nada más que aumentaste el volumen. ¿No es cierto? Y hace rato tú me dijiste que el paciente tiene un exceso en ingesta. Acá, ¿cómo sería para el paciente? Dietas hiposódicas, ¿no es cierto? O restricción del sodio. Hipo. ¿Y qué más sería? Soluciones. ¿Qué soluciones? Hipotónicas y otra más. ¿Cuál sería? No, isotónica no. Soluciones libres de solutos. Destroza podría ser una, que solo tiene glucosa. Pero pongamos hasta agua destilada. Venga acá. No se vaya todavía. ¿Qué paciente crees tú que yo sería capaz de ponerle agua destilada que no tenga nada de solutos? ¿Tú crees que sería algún médico capaz de hacer eso? Solo que no tenga la más mínima idea, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo más normal, doctores? Son pacientes que tienen un exceso en la ingesta de agua. Aumento de la ingesta de agua. Y eso es una enfermedad, doctores. ¿Qué? Otomanía. Para todo, ¿ok? Listo. Aumento en la ingesta de agua. Soluciones intravenosas, sí. ¿Cuáles? Las hipotónicas, es lo más común, no las libres de solutos. Usualmente un médico dio soluciones hipotónicas. Entonces, ha habido casos, doctores, que hay en verdaderas emergencias donde el médico no tiene qué más carajo dar y le dicen, doctor, solo hay esta y es hipotónica. Bájalo. Sobre todo en shock, porque en shock no me importa mucho el sodio, me importa el volumen, ya lo vamos a explicar. Aunque después de ese, si lo saco de ese shock, lo voy a tener en una hiponatremia, ¿sí? Entonces pasa, ¿sí? Y también, pues obviamente, alguien que no se percató, ¿sí? Y lo puso mal. Listo, aumento de la ingesta, sacar volumen, entrar volumen. Perfecto. Y obviamente, aquí viene otro problema para nosotros. ¿Podría sacar volumen? Sí. A ver, ¿cómo lo explico? Ya, venga acá. ¿Qué haría alguien aquí? ¿Quién debería actuar ahí para que entre el volumen? Pero acuérdate de esto, este señor está normal. Es aparentemente anormal porque aumenté el volumen. ¿Quién haría esa maldad de aumentar el volumen para hacerlo quedar mal al sodio? ¿Quién haría la maldad? ¿La antidiurética? ¿Qué haría la antidiurética? Retención de agua, ¿no es cierto? Perfecto, entonces aquí tengo un problema. Entonces, primero, una antidiurética, pero normalmente no hace eso. Entonces, ¿cómo se llama eso? Si la antidiurética está funcionando mal, ¿cómo se llama eso? Síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. ¿Captó el mensaje? Sí, porque normalmente actúa bien, ¿no es cierto? Es buena persona la antidiurética, ¿sí? Sí, pero algún día hazle enojar, pues. ¿Sí? Mándame a tu enamorada que ha sido súper buena contigo y dile María y si se llama Isabela. A ver qué pasa. ¿Sí? Entonces ahí se produce un síndrome inadecuado de tu enamorada. ¿Sí? Aquí sería el SIAD. Ya tenemos uno. El síndrome inadecuado de hormona antidiurética. ¿Quién más haría la maldad de aumentar el volumen para que el sodio quede mal ante tus ojos? ¿Quién más? ¿Quién más se te ocurre?
He ahí, doctores, porque usted tiene que recordar la fórmula. ¿Quién más estaba en la fórmula? Glucosa. Aquí hay otra malosa que se llama glucosa. La glucosa puede estar en tal cantidad en el espacio intravascular que va a jalar agua. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Y me da una pseudo hiponatremia por aumento de volumen. ¿Qué tengo que corregir en ese paciente? La glucosa. ¿Sí? ¿Cuánto de sodio baja por cada 100 gramos de glucosa? Pues, oye. Si usted no contesta esa pregunta, el doctor Galarza se va a dar 2 vueltas en la tumba cuando muera. ¿Cuánto de glucosa tiene que subir para que baje mi sodio? Hay un cálculo. Listo, doctora, anótele una más. No se preocupe, doctora. ¿Quién más iba a subir en esa fórmula? La urea, la creatinina. Venga acá. Pero la urea, la creatinina, se miden en la sangre como descomposición ¿de qué? De las proteínas. Entonces aquí en la sangre lo que está realmente pasando es una hiperproteinemia. Miren qué bonito, alhaja, ¿no? Entonces, ¿qué me puede estar causando una hiponatremia? Disminución en la ingesta, uso de soluciones hipotónicas, uso de soluciones libres de soluto. Usualmente eso lo hace el paciente cuando tiene esa sobreingesta de agua, ¿no es cierto? Puede ser también por síndrome inadecuado de la hormona antidiurética, por exceso de glucosa, es decir, diabetes, ¿no es cierto?, con una hiperglicemia, y por hiperproteinemia. Y al lado de la glucosa siempre el paciente tiene un primo hermano. Tiene la glucosa alta y al lado también, ¿qué tiene? Los triglicéridos. Hiperlipidemia. También es otra causa para que el agua salga y me dé una disminución de sodio. ¿Estamos vivos, doctores? Papaya, ¿sí o no? Doctores, el 15 al 20% de los ingresos en emergencia tienen un problema de hiponatremia y el 20% de los pacientes graves tienen hiponatremia. De todos los desequilibrios hidroelectrolíticos, la hiponatremia, como dicen acá mis buenos lojanos, es la más peor. Listo, entonces tengo todo eso en esta historia. ¿Qué más tengo, doctores? Listo, tengo esto, puedo subir por líquido, ya, listo. Venga acá. También puede haber una hiponatremia por pérdidas. Cuando yo pierdo sodio, se me va el sodio. Se va el sodio en forma de vómito, diarrea o fístula. ¿Captó el mensaje? Pérdidas gastrointestinales. Y esas usualmente suelen ser, doctores, diarrea, vómito, fístulas, sondas colocadas en el paciente que me está haciendo perder sodio. ¿Cuál es la situación? Que usualmente en estas pérdidas gastrointestinales pierdo las dos cosas: volumen y sodio. ¿Captó el mensaje? ¿Sí? Entonces, usualmente pierdo volumen y pierdo sodio en estas pérdidas. ¿Estamos vivos, doctores? Perfecto. Ahora sí tratemos a nuestro paciente. Yo creo que por ahí ya tenemos la fisiopatología de todo. Esto es papaya, doctores. Listo, vamos. Paso número 1 para el tratamiento de un paciente con hiponatremia. Primero, pues obviamente vamos a establecer el estado de esta situación. Sí, vamos, no solo del paciente, es decir, ven acá. Te voy a dar el paso general, ¿no es cierto? Para todos. De eso vamos a ver qué lo vamos aplicando a nuestro paciente, porque eso es lo bonito de medicina. Yo conozco muchas cosas, pero ahora, ¿qué aplico para esto? ¿Captó? Entonces, paso número 1, siempre es bueno, doctores, todavía no en el manejo, pero sí para mi diagnóstico, saber si la hiponatremia es leve, moderada o severa. ¿Qué es lo que usted va a consultar? ¿No es cierto? ¿O no? Así quedamos, ¿no es cierto, Presidenta? Perfecto.
Paso número 2 para el análisis de mi paciente. Porque esto de aquí me va a llevar al algoritmo de manejo. ¿Sí? O sea, ese es el paso inicial. Paso número 2 para tener claras las cosas con mi paciente. ¿No es cierto? En este paciente tengo que saber si la hiponatremia es aguda o crónica. Y eso faltó explicar en la fisiopatología. Y ya creo que quedó para mañana. Solo expliquemos esto porque ya sonó la alarma de ya se debe terminar la clase, doctor, alguien por ahí. Sí sonó. ¿Por qué es importante, doctores? Resulta que los pacientes con hiponatremia aguda es más fácil que vayan al edema cerebral. El cerebro, se dice, doctores, que se adapta en 48 horas a los cambios del sodio. Le tarda 48 horas. ¿Cambios qué? Agudos. Pero los cambios crónicos pueden llevar a una patología que se llama desmiepontino.